Comenzamos ya con Todo es Geopolítica y con la mirada puesta en Naciones Unidas, porque se van a reunir de emergencia para hablar del tema de Israel, de lo que ha ocurrido también en los últimos días. Ya saben que Netanyahu ahora ha retado a Biden diciendo que la invasión terrestre todavía es un planteamiento que se está haciendo Israel, a pesar de que Biden le habría dicho a Netanyahu que retrase la invasión para poder conseguir una liberación de rehenes algo mayor. Así que hay muchas cosas hoy que comentar en este programa de Todo es Geopolítica, sobre todo ese rifirrafe entre Israel y la ONU esta semana, después de que Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dijera o justificara de alguna manera, o al menos esa es la opinión de los israelíes, justificara de alguna manera el ataque de Hamás sobre el territorio de Israel, diciendo que no venía de un vacío, es decir, que el ataque no viene de la nada, viene de décadas, decían, de una ocupación asfixiante en el territorio palestino. Así que hoy veremos cuáles son todas las consecuencias de lo que ha ocurrido esta semana, porque Israel pidió, ya lo saben, la dimisión de Guterres. Guterres no ha dimitido, ni siquiera ha comentado sobre esa petición de dimisión y se ha limitado a decir que se ha tergiversado lo que él dijo en ese momento. Voy a saludar ya a nuestros invitados en el día de hoy en Todo es Geopolítica. Adrián Celaya, presidente de ICAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Muy buenas tardes a ti. Hola, buenas tardes. También buenas tardes a Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Emiliano, muy buenas. Buenas tardes, Marta. Y también, bueno, agradecer su presencia aquí a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales en el CEU. Luis, muy buenas tardes para ti también. Buenas tardes, Marta, igualmente. Bueno, vamos a empezar con Naciones Unidas, ¿no? Y con ese Consejo de Seguridad de Emergencia que se ha programado para esta tarde, para que comience a partir de ahora a las 4 de la tarde. En cuanto ya veamos que van comentando, que van haciendo sus discursos los distintos líderes de los países un poco involucrados en todo esto, Israel, incluso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, Palestina, por ejemplo, que también hace unos días hablaba su representante en Naciones Unidas, conectaremos. Solo os lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Porque luego además querré también hablar con vosotros de lo que se va diciendo en Naciones Unidas y que lo vayáis comentando. En cualquier caso, vamos a ver qué se espera para ese Consejo. Venimos de ese rifirrafe. Adrián, empiezo contigo. ¿Qué podemos esperar de esa reunión de emergencia hoy de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que en principio no es malo que la ONU, como en cuanto que organismo, porque lo podemos criticar más o menos, pero es un organismo que está en cuanto tal, de alguna forma, ajeno a una implicación directa a las partes en conflicto. No es malo que adquiera una mayor implicación, un mayor protagonismo en lo que está sucediendo. Yo sí distinguiría lo que ha sucedido con el secretario general, por un lado, y el papel del Consejo de Seguridad. El secretario general afecta muy directamente a la Secretaría y al posicionamiento personal o de grupo de la Secretaría en cuanto tal. Es un papel y una imagen muy radicalmente distinta de la del Consejo de Seguridad, que agrupa, bueno, pues a las grandes naciones y a las que tienen un protagonismo muy directo en ese Consejo. El Consejo de Seguridad no suele ser un órgano que tenga una iniciativa propia, es decir, difícilmente las decisiones reales, realmente importantes, se toman en el propio Consejo de Seguridad. Suele ser más un órgano donde en todo caso se manifiestan acuerdos que se han negociado previamente entre los grandes interlocutores, entre las grandes naciones que forman parte del mismo, ¿no? De todas formas, bueno, sin rechazar la posibilidad de que pueda surgir un acuerdo en este momento hasta ahora impensable entre los grandes bloques que se manifiesta a través de alguna forma en el Consejo de Seguridad, no hay que descartar también el papel del Consejo de Seguridad o de declaraciones del Consejo de Seguridad desde un punto de vista de imagen, ¿no? En el sentido de que la imagen puede ser un factor muy importante a veces en una situación, por ejemplo, como la del gobierno de Netanyahu, que independientemente de lo que objetivamente le pueda interesar hacer desde el punto de vista de Israel o desde su propio punto de vista, pero tiene en este momento un compromiso de imagen como consecuencia del ataque, en primer lugar, de Hamás
de las declaraciones y de las promesas tan agresivas hechas por el propio gobierno de Israel. Entonces, ante ese reto de imagen que tiene el propio gobierno de Israel, tener determinadas coberturas externas de imagen que le ayuden a reposicionarse, pues puede ser un factor importante en este caso. De cualquier forma, ya digo, salvo que haya alguna sorpresa, que nunca hay que descartar, yo creo que tampoco hay que esperar nada nuevo del Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta que no parece que existan negociaciones de fondo en este momento entre los grandes poderes. Hablo pues, de los occidentales por un lado y de los del bloque emergente Rusia y China por el otro, entre los que forman parte del Consejo de Seguridad. Para que salieran unas decisiones realmente importantes, significativas del Consejo de Seguridad, tendría que existir esas negociaciones previas, ¿no? Bueno, veremos, ¿no? Porque el otro día tampoco esperábamos, por ejemplo, ese rifirrafe finalmente ocurrió, ¿no? En esa reunión del Consejo de Seguridad. Así que hoy, sobre todo, pendientes un poco a cómo puede desarrollarse esa situación. Emiliano, ¿qué esperas tú de esa reunión de emergencia que ha convocado la ONU? Pues no espero nada, porque tal y como se están produciendo los acontecimientos, llevamos 2 días donde la propuesta de resolución de Brasil es vetada, la propuesta de Estados Unidos es vetada por Rusia, la propuesta de Rusia es vetada por Estados Unidos. Entonces, lo único que estamos llegando es a una deslegitimación del órgano ejecutivo de la Asamblea de Naciones Unidas y, por lo tanto, pues lo que realmente hay que hacer es replantearse, refundar todo el sistema de Naciones Unidas, porque lo que está demostrado es que es absolutamente inoperante con ese famoso veto de los 5 miembros permanentes. Entonces, pues sinceramente empezarán con resoluciones, Estados Unidos tratando de plantear que haya una pausa humanitaria y Rusia diciendo que haya un cese el fuego con el apoyo de China, pero unos se vetan a otro y lo que se está ocurriendo es que siga habiendo muertos, siga habiendo bombardeos, siga habiendo 2 millones de personas que están simplemente asistidos por 8 camiones o 14 camiones que han pasado ayuda humanitaria, muriéndose ya de hambre, sin agua, muriendo niños. Es decir, que realmente lo que se está comprobando es la inoperancia, cosa que ya venía ocurriendo desde hace tiempo, pero ahora ya de una manera mucho más clara, del funcionamiento del sistema de Naciones Unidas y especialmente del Consejo de Seguridad. Es decir, que esos 15 miembros y 5 de ellos con veto hay que buscar la manera de rehacer el sistema, porque está claro que tal y como está concebido no funciona, ni para el conflicto de Israel con Hamas, no con Palestina, ni en el conflicto de Rusia con Ucrania. Y luego no nos olvidemos que también hay otro conflicto, Sudán, que pasa absolutamente desapercibido. De hecho, desde lo que ha acontecido desde el 7 de octubre, Ucrania ha desaparecido del mapa, incluso de los medios de comunicación, y Sudán, bueno, ni ha asistido ni va a existir. Y ahí el Consejo de Seguridad, pues parece que no tiene tanto interés en este tipo de guerras. Así que espero que en algún momento la comunidad internacional se tome seriamente y la necesidad de un órgano que se fundó en 1949 no pueda atender a la realidad actual, y menos con un derecho de veto que es un simple baza política entre Estados Unidos, China, Rusia, y ahora especialmente la confrontación entre Estados Unidos y Rusia, que no lleva a nada y sigue muriendo gente, y sigue muriéndose gente de hambre, y sigue muriendo por los bombardeos. No es reunión del Consejo de Seguridad, acabo de confirmarlo, es una asamblea general que se reúne de emergencia. Sí. Así es, porque la presidencia de Malta, con los famosos I-10, habían planteado una propuesta de, ya que en el Consejo de Seguridad no vamos a ir a ningún sitio, pues tratar de trasladarlo a la Asamblea General. Pero sigue siendo igual de inoperativo. Sí, que todo esto es una especie de maquillaje a nivel de comunidad internacional para estar igual de bloqueados que estábamos en el Consejo de Seguridad. Luis, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Emiliano, que esta reunión tampoco va a servir para mucho? Hombre, pues yo creo que desgraciadamente no va a servir para lo que debería servir, que es para intentar ofrecer una solución en una zona tan sufrida durante tanto tiempo, ¿no? Sí que es verdad, y un poco por recoger lo que afirmaba Emiliano en cuanto al funcionamiento de Naciones Unidas, durante mucho tiempo, quizá durante demasiado, hemos estado asistiendo a debates, la mayoría de las veces, por no decir todas, inoperantes e infructuosos sobre la tan manida reforma de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, estamos jugando a este tablero de las relaciones internacionales con unas reglas que fueron marcadas hace ya casi 80 años, ¿no? La sociedad internacional ha cambiado mucho. Aquellas normas se pusieron cuando más de la mitad del globo estaba sometido, o por lo menos grandes porciones de territorios estaban sometidos a dominio colonial. Hoy ya no es así. Por ejemplo, África
están en una situación, y Asia, muy diferente a la que estaban en aquella época, por no hablar de otras latitudes, ¿no? Y esto no tanto en la Asamblea General, porque en la Asamblea General al final cada país es igual en cuanto a voto y al poder que tiene respecto al conjunto de los miembros de la organización. También las Naciones Unidas han crecido mucho en este periodo que decía en cuanto a sus miembros, pero la diferencia entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad es precisamente esa, ¿no? Que en la Asamblea General sí que podemos tener algún titular, o nos puede ofrecer algún titular, por utilizar términos periodísticos, de manera más frecuente, puesto que al final pues, no hay derecho de veto, no hay una representatividad circunscrita a 15 estados, sino que votan todos los de la comunidad internacional. Y por tanto ahí, bueno, pues los titulares, la adopción de ciertas resoluciones sí que suele ser un poco más, entre comillas, ágil y responder también un poco más a lo que va pidiendo la realidad que el Consejo de Seguridad, ¿no? Aquí siempre esto es, lo seguimos viendo ahora, pero es algo que viene incluso a los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? China, Rusia, Estados Unidos, que entre ellos se bloquean una resolución u otra en función de sus intereses, pero que en la práctica no sirven para nada, porque cuando llegamos a una solución de consenso, si es que termina por llegar, pues suele ser tarde, ¿no? Y al final esta mezcla de intereses a día de hoy de esos tres países, sobre todo, bueno, mencionabais también el caso de Ucrania, pues entre Rusia y Estados Unidos, con el caso de Kosovo más o menos pasó lo mismo. Bueno, al final tenemos que esos intereses de una parte muy pequeña en relación con el conjunto de la sociedad internacional no responden a lo que esa sociedad necesita, ¿no? Y precisamente hoy tenemos guerras latentes en Ucrania, en Oriente Medio, pero también en África, situaciones muy difíciles de afrontar, como por ejemplo todo el desplazamiento que empezó hace unos años de los Rohingya, ¿no? Es decir, hay soluciones que aportar que no son factibles tal y como la sociedad internacional a nivel de Naciones Unidas está operando. Y eso hace que Naciones Unidas sea un gigante con los pies de barro. Tiene una capacidad que bien aprovechada, bien puesta en marcha, podría ser mucho más útil de lo que a día de hoy es, pero esa conjunción y esa entremezcla de intereses particulares que responden a los intereses de los que fueron los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que a día de hoy, como digo, la situación internacional es muy diferente, pues sigue sesgando que esa solución pueda ser, si no óptima, pero sí que pueda ser una solución que contribuya a resolver o paliar parte del problema que se está dando. En cualquier caso, entiendo que todavía se podrá palpar, ¿no?, en la reunión de emergencia que se va a producir en el día de hoy, ese rifirrafe y esa tensión entre Israel y la ONU. La verdad es que en unos pocos días, de repente, parece que ha estallado esto, ¿no? Desde Guterres hablando en el Consejo de Seguridad, diciendo que Hamás, el ataque de Hamás no venía de la nada, que el territorio palestino había sufrido ocupaciones asfixiantes en las últimas décadas, como justificando de alguna manera, ¿no?, ese ataque terrorista por parte de Hamás. Claro, eso enfadó mucho a los israelíes, piden la dimisión de Guterres y luego Guterres sale en una comparecencia que lo comenté con alguno de vosotros, creo recordar, no sé si era Adrián, no lo recuerdo, pero ha sido esta semana y si no, bueno, lo comentamos ahora mismo igualmente, que también es interesante y bueno, que simplemente decíamos, al final Guterres parece que ha sido muy agresivo, ¿no?, en esas palabras, en ningún momento pide perdón, ni nada parecido en absoluto, sino que dice, me han tergiversado, yo no he dicho eso, no he estado justificando lo que hizo Hamás en ese ataque. ¿Creéis que se puede resolver en esta reunión de emergencia de hoy o en algún momento la tensión que hay entre Israel y la ONU? Adrián. Bueno, yo creo que estamos hablando de unas declaraciones concretas que podemos interpretarlas como una tensión entre Israel y la ONU, pero en realidad es más bien una cuestión personal, muy personalizada en el secretario general. La resolución de ese problema tendría que ser, en todo caso, o bien a través del paso del tiempo sin más, o a través de algún tipo de gestos entre
personalmente el secretario de la ONU y Israel o el propio Netanyahu, quizás, ¿no? No creo que esto tuviera por qué afectar. Una cosa son declaraciones que se lanzan de una forma un tanto rápida. Tuviera por qué afectar a las relaciones estructurales entre Israel y la ONU, que la verdad es que siempre han sido malas. Siempre han sido malas porque, claro, la ONU sistemáticamente durante muchos años ha venido adoptando acuerdos a través de la Asamblea General que Israel simplemente no cumplía y punto, ¿no? Pero bueno, no creo que ese problema en concreto de una relación personal con el secretario general pues tenga en sí mismo una mayor relevancia institucional, salvo que se utilice como pretexto para otro tipo de movimientos. Sí es cierto que, evidentemente, la ONU, no solo la ONU, el conjunto de instituciones internacionales, pues necesitan una readecuación muy rápida, pues estamos en un mundo totalmente distinto al de las décadas anteriores. Los países en desarrollo en general los países emergentes también, pero bueno, están tomando poco a poco un peso mayor en esas instituciones, pero muchas de ellas no van a poder ser reformadas estructuralmente y probablemente acabarán siendo sustituidas. Estoy hablando del Banco Mundial o del FMI. Probablemente van a tener que ser sustituidas por otro tipo de instituciones con otro tipo de composición. En las Naciones Unidas yo sí creo, y matizando un poco lo que han dicho mis compañeros, que efectivamente hay cosas muy claras que no responden a la realidad actual, pero que, por ejemplo, instituciones como la del derecho de veto son muy difíciles de suprimir. Quiero decir, porque, claro, si entramos en una dinámica en la que hay una institución que puede tomar decisiones por mayoría y, por tanto, imponerlas a la minoría, esto nos podría llevar a una situación de continua fragmentación. Si hay grandes poderes que, siendo grandes poderes, no son mayoritarios y se les intentan imponer decisiones mayoritarias, esto puede llevar inmediatamente a una ruptura de esa organización, a la creación de varias organizaciones, etcétera, ¿no? Sí, dentro de ese mecanismo hay algunas cuestiones muy claras, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de la presencia en el Consejo de Seguridad todavía del Reino Unido o de Francia no tienen absolutamente ninguna relación con el peso real de esos países en este momento, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que la Asamblea General esté compuesta por un voto por cada nación es más que cuestionable. Es decir, que China o India o Estados Unidos tengan el mismo voto que un país de un millón de personas. Entonces, ¿la Asamblea General realmente representa al mundo? Pues tampoco representa al mundo, ¿no? Es otra cosa distinta. Interesante ese análisis. Estoy viendo ahí que lo tengo en una pantallita en pequeñito que ya ha comenzado la Asamblea General, así que en cuanto veamos también algún líder de alguno de los países un poco involucrados en todo esto de Israel, pues iremos conectando con ello. Quiero darle la palabra ahora también a Emiliano sobre lo que ha estado comentando también Adrián. No sé si quieres añadir algo. Sí, o sea, a mí lo que más me preocupa es que esto sea una estrategia por parte de Israel intencionada de tratar de deslegitimar todo el sistema de Naciones Unidas, porque como mencionaba Adrián, pues hay más de 6 resoluciones de Naciones Unidas declarando el estado de ocupación y las responsabilidades derivadas para Israel desde el punto de vista del derecho internacional. Hay unas opiniones consultivas pedidas desde Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia, especialmente con la construcción del muro en Palestina. Hay un informe Goldstone que es demoledor respecto a las anteriores incursiones de Israel en la Franja de Gaza. Entonces, realmente están las agencias de Naciones Unidas que operan en Gaza y que están poniendo de manifiesto el efecto en la población civil y especialmente en menores de la actual situación, tanto de bloqueo como de bombardeo y de desplazar a más de 1 millón de personas hacia una región que es el sur, donde no caben y donde no hay los servicios necesarios. Entonces, el embajador israelí en Naciones Unidas no se caracteriza precisamente por ser muy moderado, sino que pertenece a la ala dura del gobierno de Netanyahu y, por lo tanto, lo que me preocuparía sería toda una estrategia encaminada a deslegitimar a todo el sistema de Naciones Unidas, empezando por su presidente, de tal manera que puedan escudarse en los eventuales incumplimientos que ya no son eventuales, sino ya son más bien realidades de ciertas normas de derecho internacional y especialmente del derecho internacional humanitario bélico que de momento pues parece que se lo están saltando e incluso pues acaban de cambiar también las leyes internas en Israel pues para tratar de no garantizar ciertos derechos a los presos
presuntamente terroristas o pertenecientes a Hamas en las cárceles y en un sistema que, siendo democrático, debería respetar pues el debido proceso, y eso ya se ha ido digamos, depurando internamente a través de diferentes reformas, la última en el año 2018. Entonces, creo que toda esta estrategia es peligrosa, y no solamente para Israel y para el pueblo palestino, sino para el conjunto de la comunidad internacional, porque entonces, si perdemos, digamos, ese referente, pues lo que era un mundo civilizado dejará de ser un mundo civilizado, y que prima la fuerza y el uso de la fuerza militar. Así que espero que no siga en este discurso en contra del secretario general, porque el secretario general es Antonio Guterres, pero representa a todo el sistema de Naciones Unidas y a las reglas que supuestamente nos hemos dotado para tratar de vivir civilizadamente, y que de momento pues no estamos en el buen camino. Claro, es que también qué imagen daría la ONU si por algo así, por un rifirrafe así, dimite Antonio Guterres. Lo veo un poco peliagudo, ¿no, Luis? Sí, la verdad es que por una escaramuza tan poco relevante, no quiero que más se malinterprete el término, ¿no? Pero de tan poco calado, un conflicto con un país en concreto, por unas declaraciones puntuales, yo veo bastante exagerado que se llegue a pedir la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas. Cosa distinta sería si hubiera hecho una declaración sumamente incendiaria, o que esta petición viniera respaldada por un número determinado, considerable, de miembros de la organización, ¿no? Ese escenario sería a lo mejor más propicio para solicitar que pudiera fructificar la tan pedida dimisión de Guterres por parte israelí, ¿no? Pero yo no creo que esto se produzca. Creo que es una petición que responde a otra lógica, como han indicado antes Adrián y Emiliano, y a partir de aquí también, o cuando uno tiene una responsabilidad como la que tiene el secretario general de Naciones Unidas, pues también hay que tener cuidado con qué cosas se dicen y cómo se dicen, ¿no? Y no solo con lo que se dice, sino con lo que no se dice, con los silencios que pueda haber. Porque en el momento en el que, por ejemplo, en este caso, Antonio Guterres se convierte en secretario general de las Naciones Unidas, ya no es el Antonio Guterres que gobernó Portugal, elegido o líder de un partido concreto, sino que hay que medir mucho las palabras, amoldarse a un perfil mucho más diplomático, y a partir de aquí siempre va a haber suspicacias, siempre va a haber algún malentendido que se puede ocasionar o que pueda surgir, o porque, bueno, pues simplemente no va a haber un contento generalizado con la labor en este caso, el secretario general, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que esto se ha llevado a un punto demasiado extremo al pedir la dimisión del secretario general de Naciones Unidas, cuando tampoco tenemos por qué dudar de Guterres, y si él dice que no lo ha dicho, sino que ha dicho otra cosa, bueno, pues vamos también a concederle cuanto menos el derecho a la duda, ¿no? Bueno, estamos viendo en pequeñito el Consejo de Seguridad, no, que estoy emperrada en que es el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU. Así que en cuanto veamos que habla Israel o que habla Antonio Guterres, le daremos paso, lo escucharemos y os pediré que por favor hagáis algún comentario. De momento vamos a pasar de tema, porque hoy hablan en la Asamblea General, pero mañana, por ejemplo, en la Cumbre Europea, que por cierto ha empezado ya en el día de hoy y ya se ha ido filtrando un poco cuál puede ser el texto, ¿no? El borrador del texto que mañana se vaya a publicar como resolución o como conclusión de la reunión que se está celebrando estos 2 días. Lo que se espera es que se pida, por un lado, más ayuda humanitaria y también una pausa humanitaria. Y esto es curioso porque esta semana veíamos cómo Borrell hablaba después de una reunión de ministros de Exteriores y no me daba la sensación de que sugería que no habían llegado a un consenso en esa reunión de ministros de Exteriores y que le pasaban un poco la pelota al Consejo Europeo, a la Cumbre Europea, para que fueran ellos los que decidieran si Europa como tal, la Unión Europea, respaldaba o no ese, no alto al fuego, pero pausa en el conflicto para que pueda entrar más ayuda humanitaria. ¿Qué creéis que puede salir de este Consejo de Seguridad? Adrián. Bueno, Consejo de Seguridad, no, perdón, que lo he vuelto a decir, la Cumbre Europea. El Consejo Europeo. Vamos a ver, si vemos la tónica mayoritaria de los últimos días, tendríamos que pensar en que se va a continuar respaldando la posición de Israel, aunque sí es cierto que cada vez esto se está haciendo con más matices, porque claro, hay
Hay dos posiciones detrás de esto. Hay una primera posición de respaldo desde el punto de vista de imagen al gobierno de Israel, pero por el otro lado hay una tremenda inquietud de fondo que no se quiere exteriorizar por cuáles pueden ser las repercusiones de todo esto, ¿no? Primero, desde un punto de vista directo, repercusiones humanas de la entrada en esta campaña terrestre de Israel. Segundo, la implicación si empiezan a entrar en guerra como consecuencia de esto países del entorno. Tercero, si esto ya salta al tercer nivel, con el riesgo de que la entrada de países del entorno pues lleva a la entrada o de Estados Unidos o de Rusia, China en el conflicto. Entonces, estamos en una línea muy fina en el que decisiones que se tomen en los próximos días pueden desembocar fácilmente en un conflicto regional o en un conflicto mundial, ¿no? Con lo cual, hay un fondo de preocupación muy clara y un fondo que está intentando apelarle a Netanyahu para que actúe con la máxima prudencia posible y, por otro lado, una voluntad de respaldarle mediáticamente, ¿no? Y estos son, yo creo que los dos flecos en los que se está moviendo la Unión Europea. Dejadme un segundito porque ahora están hablando en esa Asamblea General en las Naciones Unidas. Tenemos a nuestro compañero Sergio Fernández, mientras tanto, haciendo un directo en paralelo a través de nuestro canal de YouTube. Y quería conectar con ese paralelo porque Sergio nos va a contar un poquito más de momento qué es lo que se ha estado diciendo. Que ya les avanzo que se habría pedido incluso un alto al fuego en esa reunión de emergencia de la Asamblea General. Así que vamos a conectar con ese paralelo para ver si nuestro compañero Sergio nos lo puede contar un poquito más en detalle. Este periodo de sesiones no puede ser otro periodo de sesiones como los demás. Insto a los miembros a utilizar la reunión de hoy. Parece que estamos teniendo algún problemilla con el sonido de nuestro compañero Sergio. En cualquier caso, voy a repetir yo los mensajes que de momento nos estaba dejando, en este caso el presidente de Maldivas. Lo que estaba diciendo es básicamente que todas las partes han de respetar el derecho internacional humanitario, que se debe abrir un corredor humanitario a la Franja de Gaza, que agradecen la cooperación israelí, pero que esto es solo una gota en el océano y que ha de cesar la violencia, que se pide por parte de Maldivas que se ponga en libertad a todos los rehenes y un alto al fuego inmediato. De momento, lo más llamativo, al menos lo que me parece más relevante, es que se pide ese alto al fuego que no sé si realmente se va a permitir por parte de los países de la ONU, porque ya sabemos que ha habido alguno que otro, entre ellos Estados Unidos, que lo ha vetado en anteriores ocasiones, donde se ha hablado, se ha intentado sacar adelante una resolución donde se mencionaba ese alto al fuego. Vuelvo con los invitados, no sé si quieren comentar algo al respecto del momento. Todavía se me queda en el tintero el tema de la cumbre europea, que enseguida le preguntaré a Emiliano y a Luis, pero ¿queréis comentar algo de momento sobre ese alto al fuego que se ha pedido por parte de Maldivas en la Asamblea General? Porque entiendo que no va a llegar a ninguna parte. Bueno, es que esto es otro al sol, es decir, vamos a asistir a la intervención de diferentes delegados de países donde cada país, en función con quién esté alineado, si está alineado con Estados Unidos y con Israel, como mucho pedirán una pausa humanitaria, y los que no están alineados con Estados Unidos e Israel, pues pedirán un cese del fuego, lógicamente, y en su caso el retorno de los 220 secuestrados que todavía tiene Hamas. Entonces, bueno, pues en el fondo es una pasarela de representantes de estados que para quedar bien en la foto pública, pero dudo que avancemos absolutamente en nada en relación a la posición israelí apoyada por Estados Unidos y en parte por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea, y seguiremos asistiendo a esta situación. Lo que se pide es un alto al fuego. No sé si alguno de vosotros quería comentar algo al respecto, no sé si era Luis. No, simplemente pues insistir en esto. La Asamblea General de Naciones Unidas va a dar voz a líderes de países que van a estar alineados o que van a poner una postura sobre la mesa, pero no van a conseguir nada. Es decir, nada va a cambiar esta tarde o mañana cuando se termine esta reunión. Van a insistir cada uno en aquellos puntos pues que es que nos parecen hasta casi lógicos, ¿no? Pues que cuanto menos que abrir un corredor humanitario para que la población civil, aquellos refugiados que se han desplazado del norte al sur, tal y como indicó Israel, pues por lo menos tengan los recursos mínimos para seguir sobreviviendo. ¿Qué menos que la liberación de rehenes, que son personas inocentes que han sido sustraídas de su lugar? Es decir, son situaciones y son comentarios
que nos parecen hasta lógicos, pero que responden a eso que Emiliano ha dicho pasarela, ¿no? Y es decir, es un desfile de líderes o de representantes de los países que no van a conseguir cambiar nada, porque las posiciones van a seguir enrocadas mañana, pasado y, desgraciadamente, durante mucho tiempo más. Bueno, no sé si Adrián quiere hacer algún comentario. No, en medio minuto, simplemente que efectivamente lo que puede salir de la Asamblea General es una cuestión de imagen, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no sea importante. La imagen tiene su importancia y por eso los que han lanzado esa iniciativa no están pensando otra cosa, están apostando por una resolución que tenga una cierta relevancia desde el punto de vista de imagen, que muchas veces, añadiéndose, por ejemplo, con otros elementos, pero en gobiernos que están en duda o que personas, grupos de interés que tienen posiciones no muy marcadas, pues puede tener algún cierto impacto. Estamos dentro de ese ámbito de estricta imagen, de estrictas en relaciones públicas, pero bueno, eso tiene su importancia también. Dame un segundito a hacer una pausa para publicidad, enseguida volvemos. Me parece que está hablando el representante para Palestina, así que a la vuelta conectamos con ello. Bueno, pues vamos ya a conectar con esa reunión de emergencia de la Asamblea General, porque está hablando ahora mismo Palestina, así que vamos a escuchar qué es lo que se dice. Recordemos todos que nos reunimos al mismo tiempo que los palestinos en Gaza están siendo bombardeados. Por favor, recuerden que mientras ustedes hablan aquí, se está matando a familias, mientras se está parando, interrumpiendo la actividad en los hospitales, mientras se hacen escombros vecindarios enteros y mientras hay personas que escapan de un lugar a otro sin en realidad ningún albergue seguro a donde acudir. Y los exhorto, por favor, a que se piensen bien las palabras y que actúen en consonancia. Porque todos los que se movilizan en esta catástrofe o todos los efectos de derrame que pueda haber, todos ellos son nobles objetivos. Parar las bombas y salvar vidas, o ambos ocurrirán, como decía el presidente de la Asamblea General. Pensemos en todas las vidas, las vidas de niños, del 1.300.000 civiles en Gaza. Señor presidente, en Gaza, un padre le cuenta a su hija acerca del cumpleaños que le estaba organizando y le pide que no se lo pierda. Y una madre lamenta: mis hijos fallecieron antes de siquiera tener la oportunidad de comer. Las ideas y los pensamientos que atraviesan la mente de una madre en tal sensación de duelo. 3.000 niños en Gaza. 3.000 niños en Gaza han sido asesinados por Israel en las últimas 2 semanas. 3.000 niños inocentes, ángeles, asesinados en Gaza durante las últimas 3 semanas. Un hombre abraza a su madre y le ruega como un niño: vuelve, por favor. Vuelve, por favor, y te llevaré donde quieras. La abraza y no puede soltarla. Pero no hay tiempo de llorar tantas pérdidas porque nos vienen más. 1.700 mujeres perdieron la vida a manos de Israel en las últimas 2 semanas. Un joven escribió en una nota: no vamos a abandonar Gaza, solo abandonaremos Gaza para irnos al cielo. Y unos días después así lo hizo.
7.000 palestinos han sido asesinados por Israel en las últimas casi 3 semanas. El 70% de los asesinados son mujeres y son niños. Prácticamente todos los asesinados son civiles. ¿Es esta la guerra que algunos de ustedes defienden? Repito, ¿esta es la guerra que algunos de ustedes defienden? ¿Se puede acaso defender esta guerra? Estos son crímenes, es pura barbarie. Si no lo paran por todos los que ya murieron, párenlo por lo menos por todos aquellos cuyas vidas aún podemos salvar. Yenan. Pues aquí el representante de Palestina diciéndole a la ONU, a los países de la ONU, esta es la guerra que ustedes defienden, esta guerra que dice que son crímenes y que es pura barbarie. Vamos a conectar con nuestro compañero Sergio Fernández siguiendo esta comparecencia para que nos cuente un poquito qué es lo que ha dicho el representante de Palestina, aparte de esto último. Perdidas porque nos vienen más. Dice que 7.000 palestinos han sido asesinados por parte de Israel en las últimas 3 semanas. Apunta que prácticamente todos ellos eran civiles y además ha hecho una locución directamente a los miembros que están en esta cumbre de emergencia de la ONU diciendo: esta es la guerra que ustedes defienden, estos son crímenes, es pura barbarie. Seguimos escuchando al representante de Palestina ante la ONU. Bueno, pues por ahora ese es el resumen de la comparecencia del representante de Palestina. Voy a volver con nuestros invitados, con Adrián, con Emiliano y también con Luis para comentarlo. Al final, bueno, nada que sea una novedad, ¿no? Sabemos que Palestina quiere que la ONU condene esta guerra, bueno, y está pidiéndoles por favor que lo hagan, porque no deben defender, dicen, una situación que definen como pura barbarie. No sé quién de vosotros queréis comentar primero lo que está diciendo Palestina. Por ejemplo, Adrián, que lo veo ahí en medio. Bueno, vamos a ver, yo creo que algo que hay que tener en cuenta en este conflicto es que hay una diferencia muy importante con respecto a otros conflictos o otras guerras, ¿no? Yo creo que en las guerras siempre hay un cierto nivel de odio, ¿no? Pero en este conflicto hay un nivel de odio entre las partes desproporcionado, mucho más alto, de un odio, no sé cómo llamarlo exactamente, histórico, milenarista, como se quiera, pero un odio tremendamente peligroso porque, primero, lo justifica absolutamente todo, justifica que por razones de nimias pues se realicen acciones totalmente desproporcionadas y, por otro lado, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Es decir, una cosa es hacer cálculos de lo que puede pasar en este conflicto en términos políticos o incluso militares, pero con esa carga de odio entre unos pueblos y otros, o entre musulmanes o palestinos y judíos, el que evitar que un conflicto militar termine en una auténtica hecatombe humanitaria puede ser muy complejo, ¿no? Y ahí yo creo que hay un riesgo tremendo que, de alguna forma, lo que está pasando ahora es una muestra clara, ¿no? De en qué medida, bueno, tengo un problema político y respondo pues matando, pues bueno, de una forma absolutamente desproporcionada, porque me siento históricamente justificado para hacer lo que sea para defender mi país, ¿no? Entonces, yo creo que no estoy hablando solo de una de las dos partes, creo que hay una carga de odio histórica que en los dos sentidos, y creo que es un elemento a tener muy en cuenta en este momento. Luis, no sé si quieres comentar algo también. Sí, es una zona del mundo en el que, bueno, pues confluyen las 3 grandes religiones. Esto tampoco se nos tiene que olvidar. El trasfondo religioso, que tiene un conflicto que a día de hoy es político, ¿no? Es una tierra sagrada tanto para hebreos, que es la tierra prometida, pero también para los creyentes musulmanes es un área de una especial relevancia, por sobre todo el monte del templo, ¿no? Donde Mahoma ascendió a los cielos, es decir, es una zona muy disputada religiosamente, a lo cual hay que unir el conflicto político. Aquí siempre, cuando hablamos de una guerra, pues la guerra siempre genera odio, ¿no? Y quizá muchas veces nos centramos o estamos más
con la mente puesta en conseguir un plan de paz, que obviamente ya sería bastante y es lo que se ambiciona, pero no basta solo un plan de paz. Quizá mucho más importante que un plan de paz sería un plan de convivencia, ¿no? Porque al final un plan de paz que sociológicamente no solucione el odio que genera la guerra, las rencillas que se generan. Yo escuchaba lo que decía el representante de Palestina y es un drama, ¿no? Son situaciones, vamos, que no hay adjetivos para calificarlas, ¿no? Pero igual que no podemos calificar por lo horrendo que nos parece el testimonio que ofrecía el representante de Palestina, yo me estaba acordando de esos niños también inocentes, también ángeles, ¿no? Que jamás asesinó, degolló y acabó con tantas vidas cuando hizo esa incursión en el territorio de Israel, ¿no? Es decir, que historias dramáticas, igual que hechos valerosos y actitudes dignas de alabanza, las habrá en un lado y en otro, eso está seguro, y yo creo que es donde tenemos que concentrarnos, no solo en buscar la paz, y aquí sería, ya digo, lo más difícil. También es una región que necesita eso, un plan de convivencia, algo que no se limite a resolver solo un conflicto político, o la cuestión de las fronteras, la solución de los dos estados, es decir, son propuestas, son soluciones que están ahí sobre la mesa, que llevan mucho tiempo estando ahí. Pero aparte de eso, también hay un problema sociológico, hay un problema social, en cierto sentido también conectado con el ámbito de la religión, al que me refería anteriormente, que añade todavía mayor dificultad a la resolución de ese problema también desde el punto de vista social, ¿no? Y a partir de ahí es donde hay que construir las bases para que esa región del mundo, que durante tanto tiempo lleva padeciendo los estragos de la guerra, la destrucción, los bombardeos, ya digo que este tipo de situaciones se han producido, se producirán y se están produciendo desgraciadamente tanto en uno como en otro bando. Aquí yo creo que no podemos caer tampoco en esa posición maniquea de decir estos son los buenos y los otros son los malos. No, obviamente eso es una reducción muy simplista que tampoco contribuye a la solución o por lo menos a la apaciguación del conflicto, ¿no? Y a partir de aquí, en cada uno de los dos lados habrá elementos de juicio sincero. Yo creo que yo el otro día escuchaba en la radio ayer a Javier Solana, ¿no? Cuando decía, más allá del, no voy a decir la cadena porque no es cuestión de hacer publicidad de la competencia, ¿no? Pero él decía, fíjese hasta qué punto el afecto, la consideración personal, la amistad entre personas es mucho más útil que la diplomacia tradicional, ¿no? Y él hablaba de ese afecto que se tenía en Yitzhak Rabin y Yasser Arafat, que hizo posibles tantas cosas, ¿no? Esa cercanía, ese feeling, esa conexión personal de ponerse también en el lugar del otro, de empatía incluso. Eso hoy no lo tenemos. A lo mejor Mahmoud Abbas puede ser un poco más proclive que Netanyahu, pero entre ellos tampoco hay ese feeling, y mucho menos con Hamas. Es decir, y por no extenderme mucho más, creo que hay que enfocarse en lo político, pero también en lo social y crear vínculos de hermandad y vínculos por lo menos de empatía y de respeto hacia el otro, aunque esto sí que es verdad que suena muy bonito y seguro que alguien dirá, bueno, este de dónde ha salido porque tiene una mente muy buenista, ¿no? Pues a lo mejor sí, en ese sentido soy un poco ingenuo, ¿no? Pero creo que aparte de lo político hay que enfocarse en lo social y precisamente es lo que sentará las bases de una paz más duradera, por lo menos de la paz. Emiliano, ¿alguna cosa también que añadir? Sí, bueno, ojalá que se logre esa paz, que está difícil, pero sobre todo lo que tienen que ser conscientes los israelíes es que con estas acciones acaban de sembrar 1,5 millones de nuevos candidatos a sumarse a Hamas o irse con Hezbollah, que va a ser más difícil, o con la yihad islámica. Es decir, que este tipo de operaciones, teniendo en cuenta la población tan joven que hay en Gaza, de los 2,4 millones, casi el 50% son menores, pues acaba de sembrar el odio para 2 generaciones adicionales. Y deben también ser muy conscientes que el 20% de la población israelí es árabe israelí, y que demográficamente van incrementando sobre los 9,2 millones que tiene Israel. Por lo tanto, la idea de crear 2 estados
la van a tener que aceptar de alguna manera, aunque desde el lado palestino tenga que garantizarle, digamos, la cuestión securitaria. Pero ahí hay algunas cuestiones intermedias que son, digamos, las que están rompiendo los colonos, la delimitación de fronteras que se ha señalado, así como ver qué ocurre con los grupos terroristas que están pululando por ahí. Pero Israel tiene que dar un paso adelante, y no solamente con el uso de la fuerza, sino también con la diplomacia, y tratar de buscar su seguridad y su existencia, independientemente del uso de las armas, porque no va a conducir a nada, va a volver a todo el mundo contra sí, porque ya están perdiendo el relato en los medios de comunicación y periodísticos. Bueno, sigue hablando el representante de Palestina en la ONU, y voy a volver a conectar con nuestro compañero Sergio, que, como digo, lo está siguiendo en un directo en paralelo en nuestro canal de YouTube, así que invito a todo aquel que también quiera escuchar minuto a minuto lo que se está diciendo y que en esa Asamblea General, pues el que asesino, por favor ¿no? acudan, ¿no?, a lo que les decía, ese paralelo en nuestro canal de YouTube. Que los compañeros me confirmen, a ver si tenemos ya esa parte de Sergio. Vale, pues vamos a ese paralelo, vamos a escuchar cómo Sergio nos contaba el resumen de lo que sigue diciendo el representante de Palestina. Palestino ha vuelto a aludir a los miembros de la ONU diciendo que tienen que defender la ley y el derecho, que para eso estamos en las Naciones Unidas y que se está poniendo en peligro la credibilidad de la institución. Seguimos escuchando al representante palestino. Con nuestros hijos. Bueno, pues nuestro compañero Sergio hablaba de lo que está diciendo el representante palestino. Nada puede justificar la matanza de Israel. ¿Por qué no hay prisa en acabar con esta guerra?, se pregunta. Y dice, nos está haciendo retroceder 80 años. Qué ingenuo hay que ser, o qué hipócrita es defender que no saben que Israel está matando deliberadamente a palestinos. Lo está diciendo el representante de Palestina. Quiero de momento cambiar de tema. Vamos a seguir muy pendientes a quiénes son los distintos líderes que vayan hablando en esa Asamblea General de la ONU. Pero quiero volver al tema de la cumbre europea. Creo que quien había comentado algo al respecto era Adrián, y quería dar paso a nuestros otros dos invitados, a Emiliano y a Luis. Cumbre europea que se empieza a celebrar hoy. Mañana ya tendremos un poco la resolución, la conclusión de esa cumbre. ¿Qué esperáis vosotros? ¿Que haya unidad sobre cómo dirigirse hacia este conflicto? Porque me da la sensación de que no hay la misma unidad que había cuando empezó toda la guerra en Ucrania. Entonces, ha habido mucha coherencia en la Unión Europea, pero me da la sensación de que con esto quizá no tanto. Emiliano. Pues teniendo en cuenta el desfile de jefes de Estado que han pasado por Israel y las declaraciones que han hecho, probablemente uno de los puntos de las conclusiones del Consejo Europeo sea los Estados miembros apoyan la legítima defensa de Israel ante los ataques terroristas. A continuación dirán que, habida cuenta de las razones humanitarias que se producen en el conflicto, se recomienda que se adopte una pausa humanitaria, siguiendo la línea de Estados Unidos y del propio Israel. Quizás se atrevan a decir que haya un cese el fuego mientras se solventa la emergencia humanitaria de Israel. Y seguramente, que es una de las cuestiones que yo creo que más le preocupa, es la seguridad de la Unión Europea, porque ahora están todos ya de nuevo con el discurso que, primero, qué van a hacer con los 1.700.000, 2 millones palestinos si abren los puestos fronterizos de Gaza, porque Egipto no los quiere, Jordania no los quiere, a Irán no van a ir. Pues muchos de ellos serán solicitantes de asilo y refugio hacia la Unión Europea. Y eso les preocupa, y seriamente, porque pueden supuestamente infiltrarse miembros de Hamas o unidades. Y la segunda es el plano interno ya, que ya estamos casi todos los países con un nivel de seguridad elevadísimo, punto 4, por los famosos lobos solitarios de la radicalización. Como se ha podido ver en los medios, ya todas las policías de todos los Estados miembros están haciendo operaciones para cédulas yihadistas o de islamistas que pueda haber más o menos detectadas, y sobre todo haciendo seguimiento en las redes sociales para tratar de evitar a los famosos lobos solitarios, que eso nadie lo puede evitar porque realmente salen de la noche a la mañana con cuchillos, cogiendo una furgoneta, camiones y atropellando gente, etcétera, etcétera. Entonces estamos entrando en la parte europea egoísta de decir, no, lo que me preocupa es la seguridad, lo que me preocupa es qué vamos a hacer con esos refugiados para que no ocurra lo que pasó con los refugiados sirios, que al final tuvimos que decirle a Turquía que se quedase con ellos a cambio de dinero y a cambio de las negociaciones. También me parece tremendo que el presidente Erdogan ayer en el Parlamento turco dijese que Hamas es un movimiento de liberación nacional, nada más y nada menos, teniendo en cuenta que es miembro de la OTAN y candidato a la Unión Europea, con lo cual ya está totalmente fuera
de los términos de la Unión Europea. Entonces, creo que por ahí van a ir los tiros o las declaraciones del Consejo Europeo, a excepción de lo que pueda decir Víctor Orbán, que puede ser la voz disonante en esas conclusiones finales del Consejo Europeo. Pero estoy seguro que van a hablar en términos súper diplomáticos, sin mucha acción, de pausa humanitaria para asistencia humanitaria y, sobre todo, tratar la cuestión securitaria, que creo que es la obsesión que tienen la mayoría de países miembros actualmente. La cuestión del alto el fuego, ¿creéis que se va a alinear con Estados Unidos y que no lo va a pedir? Creo que el Reino Unido tampoco lo ha rechazado, mejor dicho. No es que no lo haya pedido, es que ha dicho que no quiere un alto el fuego. Luis. Sí, además de todo esto que ha comentado Emiliano, yo creo que también es importante tener en cuenta las últimas novedades electorales que se han producido en Europa. Y es que, por ejemplo, en Eslovaquia ahora hay un gobierno que no es tan favorable, o por lo menos no con la misma facilidad que lo era el gobierno anterior, ¿no? Es decir, decía Emiliano el gobierno de Orbán, que puede poner la nota discordante, pero es que esta nota discordante también puede venir, o por lo menos con más probabilidad que hace unas semanas, puede venir también de Eslovaquia. Polonia ahora mismo tiene un gobierno que está en funciones. Hubo elecciones hace apenas 10 días. Es un gobierno que está en funciones, que ha perdido la mayoría parlamentaria suficiente para asegurarse un gobierno. Tampoco está claro que Donald Tusk las tenga todas consigo, pero es un gobierno que está todavía por formarse, ¿no? Y a partir de aquí, aparte del caso español, que por supuesto merece mención aparte. Y esto en cuanto a Ucrania, es decir, ya lo venimos hablando desde hace algún tiempo. Cuanto más se alargue, cuanto más se dilate el conflicto de Ucrania, mayores posibilidades habrá de que este tipo de situaciones o de líderes o de coyunturas internas en los Estados miembros más críticas con el sustento y la provisión de armamento y fondos a Ucrania, más fácil va a ser que se puedan producir, igual que lo va a ser en Estados Unidos cuando comiencen las primarias. Aparte del caso ucraniano, por supuesto, también tendremos el caso de los refugiados potenciales que puedan venir a raíz del conflicto de Israel. El Reino Unido, bueno, nunca estuvo al 100% integrado en el ámbito europeo, puesto que no era parte del espacio Schengen, tenía ciertas peculiaridades, etcétera, pero en el Consejo Europeo el Reino Unido ni está ni se le espera. Con lo cual, lo que el Reino Unido pueda adoptar, a priori, va a estar al margen, estará posiblemente alineado, puesto que bueno, pues, es un socio estratégico importante. Pero lo que el Reino Unido pueda tratar o pueda adoptar, no creo que se debata tanto en el Consejo Europeo. Yo creo que se va a centrar sobre todo en el tema de Ucrania, en el tema de Israel, puesto que también, en caso de que el conflicto se extendiera a otras regiones de la zona, a otros países de la región, bueno, pues hay muchos nacionales a los que habría que traerse de vuelta y eso sí que es un problema también, el que ha mencionado Emiliano, el de los lobos solitarios, que no están integrados en células islamistas, cuyo rastro es muy difícil de mantener, la trazabilidad en cuanto a contactos es sumamente compleja y solo nos damos cuenta de que esos individuos están radicalizados y son capaces de llegar al extremo al que pueden llegar una vez que actúan. Y esto lo hemos visto en Barcelona y Cambrils, por ejemplo, en los mercadillos de Navidad en Centro Europa y en tantos otros sitios del viejo continente, ¿no? Hilando un poco con lo que decía antes, bueno, pues obviamente hay que generar condiciones para que la Unión Europea esté a la altura de los desafíos que se le plantean, pero tampoco vamos a ser ingenuos. La Unión Europea puede tener una solidaridad inmensa e infinita, pero los recursos que tenemos en Europa no lo son. Aquí tenemos unos recursos, unas capacidades y la posibilidad de ofrecer alojamiento y soluciones vitales a un número determinado de personas. Ya vamos a olvidarnos, o vamos a dejar un poco de lado el tema del radicalismo, la islamización y todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, por una cuestión de recursos, nuestra capacidad está limitada y a partir de aquí, pues, el papel de Turquía adquiere un rol importante, pero como habéis indicado antes, Erdogan está ya totalmente desconectado de la esfera europea, si es que alguna vez llegó a estarlo completamente.
pero es que Turquía es el socio con el que tenemos que, me vais a perdonar la expresión, tragar, porque es el que está entre medias, está entre la Unión Europea y está entre esa región de conflicto, que al mismo tiempo Turquía es un actor importante geoestratégicamente en esa región. Pero claro, si luego tenemos ese tipo de declaraciones como la que habéis dicho de Hamas, pues todo se va un poco al garete, ¿no? Y la posición o la poca credibilidad que pudiera tener Turquía como socio fiable a la hora de resolver una coyuntura como la que tenemos a día de hoy, pues se vuelve casi en contra, ¿no? Pues nos quedamos sin tiempo. Adrián Celaya, Emiliano García Coso, Luis Rodrigo de Castro, como siempre, un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí un día más en Negocios Televisión en Todos Geopolítica. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vosotros también. Nosotros hacemos una pausa, pero antes de nada que me confirmen los compañeros si nos da tiempo a irnos otra vez a esa reunión de emergencia, porque nuestro compañero Sergio ha recogido declaraciones de Israel. ¿Podemos ir ahí o antes vamos a publicidad, compañeros? Venga, vamos a esa reunión de emergencia y conectamos con nuestro compañero Sergio. De Palestina hasta la ONU. Ha dicho que no hay tiempo de llorar tantas pérdidas porque creen que vienen más. De hecho, ha contabilizado las pérdidas que ha habido hasta este momento. 7.000 palestinos han sido asesinados por parte de Israel en las últimas 3 semanas. Ha aludido en varias ocasiones al público, a los asistentes a esta cumbre de emergencia de la ONU, diciendo que si esta es la guerra que ellos defienden, que son crímenes, que es una auténtica barbarie. Dice que un miembro de la ONU, refiriéndose a Israel, está convirtiendo los hospitales en morgues y que nada puede justificar la matanza de Israel. También pregunta que no entiende por qué no hay prisa en acabar con esta guerra y que el único camino hacia adelante es la justicia con el pueblo palestino. Dice que lo único que le queda a Palestina ya es su propio valor para seguir adelante y vuelve a aludir, en este caso, a los miembros de la ONU, diciendo que elijan la justicia y no la venganza, la paz y no más guerras, que es el peor doble rasero que han visto en décadas y que se juegan devolver algo de credibilidad a este lugar. Seguimos pendientes del Congreso de la ONU. Un repaso de lo que ha dicho Palestina y estaba justo ahí comenzando a hablar el representante de Israel, que por cierto es quien pidió la dimisión de Guterres. Lo que ha dicho es, lo único que nos queda es nuestro propio valor para seguir adelante. Dice, elijan la justicia y no la venganza, la paz y no más guerras. El peor doble rasero que hemos visto en décadas. Hay que devolver algo de credibilidad a este lugar. Israel muy duro con Naciones Unidas en esa reunión de emergencia de la Asamblea General. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.